Hombres de Gondor. De los Dúnedain que construyeron reinos en la Tierra Media, los más famosos fueron los hombres de Gondor, del Reino del Sur. Isildur y Anarion levantaron las Torres Blancas de Gondor en el año 3320 de la Segunda Edad del Sol, tras huir de la destrucción de Númenor con su padre Elendil, que luego construyó el Reino del Norte de Arnor. La historia de Gondor es larga y gloriosa. Los anales de los reyes y gobernantes cuentan cómo, en el apogeo de su poder, los reyes de Gondor gobernaron todas las tierras de la Tierra Media al oeste del mar de Ron, entre los ríos Celebrant y Hamen. Incluso cuando el reino de Gondor estaba en decadencia, sus gobernantes poseían todos los feudos y territorios de Anorien, Idilien, Levenin, Losarnak, Lamedon, Amphalas, Tolfalas, Belfalas y Calenardhon. Dentro de Gondor había 5 ciudades de primer rango, 2 de las cuales eran grandes puertos: la antigua Pelargir, sobre el delta del río Anduin, y Dol Amroth, la ciudadela que gobernaba los feudos costeros sobre la bahía de Belfalas. Había 3 grandes ciudades en el centro de Gondor. Se alzaban sobre una vasta llanura entre las montañas blancas al oeste y las montañas de Mordor al este. La ciudad del este era Minas Ithil, la Torre de la Luna. La ciudad del oeste era Minas Anor, la Torre del Sol. Y la ciudad más grande de todas era Osgiliath, la ciudadela de las estrellas. Osgiliath era la capital de Gondor y estaba construida a ambas orillas del río Anduin. Sus 2 partes estaban unidas por un ancho puente de piedra. El reino de Gondor fue atacado a menudo en la Tercera Edad y sufrió muchos problemas. En el año 1432 comenzó una larga guerra civil. En 1636 asoló la Gran Peste, y entre 1851 y 1954 invadieron los carroceros, los Wine Riders. En 2002, Minas Ithil cayó en manos de los Nazgûl y los orcos. A partir de entonces siempre fue un lugar maligno y pasó a llamarse Minas Morgul. En 2475, los grandes orcos, los Uruk-hai, salieron de Mordor y en vastas legiones dominaron una debilitada Osgiliath, incendiando gran parte de ella y demoliendo su gran puente de piedra sobre el Anduin. De este modo, el reino de Gondor había quedado muy mermado en los años anteriores a la Guerra del Anillo. De las 3 grandes metrópolis, solo Minas Anor permanecía intacta. La Torre del Sol resistió durante muchos siglos a la oscuridad que se cernía sobre Mordor, Morgul, Rhûn y Harad. Parecía que esta última ciudad de Gondor era el único poder que resistía a una vasta conspiración del mal, pues el reino Dúnedain del norte había caído y los elfos parecían poco preocupados por los asuntos de la Tierra Media. Sin embargo, en esta época sombría en la que quedaban pocas esperanzas y el poder de Sauron no tenía límites, los hombres de Gondor ganaron su mayor fama, pues en el reino de Gondor había caballeros que eran como los grandes guerreros de antaño, y en Minas Anor aún llevaban los altos yelmos coronados de plata y mitril, provistos de las anchas alas blancas de las aves marinas. Sus túnicas y cotas de malla eran negras, sus armaduras y armas eran de plata. En sus capas oscuras estaban el emblema de Gondor, un árbol blanco en flor bajo 7 estrellas y una corona de plata. En los días de la Guerra del Anillo, aunque estos caballeros eran menos que los que se esperaba, eran de gran valor, y los aliados llegaban de lugares inesperados en momentos de necesidad. Según el Libro Rojo de la Marca Oeste, en la época de la Guerra del Anillo, Gondor estaba gobernada por el mayordomo Denethor II, pues la línea de los reyes había fracasado hacía mucho tiempo. Aunque era un hombre fuerte y capaz, Denethor intentó tontamente luchar contra Sauron con armas hechiceras. Por ello, envió a su hijo mayor Boromir en busca del Anillo Único, y aunque Boromir fue uno de los 9 que partieron en la gesta del Anillo, fracasó en su misión y pereció. Denethor se quedó sin esperanza, tanto más cuando su segundo hijo Faramir recibió una herida aparentemente mortal de los Nazgûl. Engañado por Sauron y desesperado por el reino de Gondor, Denethor acabó con su propia vida. Sin embargo, Faramir se recuperó, y cuando el jefe Dúnedain del norte, llamado Aragorn, llegó a Gondor, Faramir lo reconoció como el legítimo rey de todos los Dúnedain. Así, en su momento de mayor peligro, el rey regresó
y con él vinieron tales aliados que, en la batalla de los campos de Pelennor, las fuerzas de Morgul, Harad y Run fueron aplastadas. Y ante la puerta negra de Mordor, la mano de Sauron fue forzada con una estratagema por la cual su poder terminó para siempre.